Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar lo que es el tema de las leyes de la constancia de René Quintón. Las leyes propuestas por este fisiólogo famoso del agua de mar, nos llevan a un conocimiento vasto sobre la verdadera dinámica de la vida. Y esta dinámica de la vida pues va a constar de las leyes determinadas por él, que han sido las leyes de la constancia general, las leyes de la constancia térmica, las leyes de la constancia marina y las leyes de la constancia osmiótica. También él en su tiempo había propuesto incluso una hipótesis sobre la luz, una hipótesis lumínica. Y bueno, él hace constar que el agua de mar pues es idéntica física, química y fisiológicamente a nuestro medio interno, es decir, a nuestra sangre, a nuestro plasma sanguíneo. Entonces, cuando René Quintón propone lo que es la ley de la constancia general, él propone de que todos los hábitats dan origen, dependiendo de sus condiciones físicas y químicas, a una variante de organismos vivos que están determinados para mantener su funcionamiento celular totalmente elevado. Entonces, esta idea se le ocurre a Quintón con el acontecimiento que narramos en el video anterior sobre la víbora. Es decir, esta idea que se le ocurre a Quintón bajo esas circunstancias nos explica básicamente que ahí Quintón comienza a tener pues la idea de que debe haber una temperatura óptima para que la actividad de la célula sea totalmente una máxima expresión. Entonces es ahí donde René Quintón pues llega a terminar de postular que la vida netamente se origina en el mar y que cada cuerpo humano es como un pequeño océano en el que flotan las células y que conservan o tratan de mantener las condiciones físicas adecuadas al origen de su aparición. Estas condiciones pues están involucradas en lo que es el pH, en lo que es la concentración de salinidad, lo que es la temperatura, entre otras circunstancias que están medidas para mantener un equilibrio vital. Estas condiciones primígenas son similares siempre en conjunto a lo que es el cuerpo de nuestro organismo vital. Lo que hace es mantener un estado de equilibrio natural, que es lo que nosotros llamamos salud. Esa es la tendencia propia hacia la vida. Entonces, esa fue la ley de la constancia como en una circunstancia totalmente general. Pero ahora vamos a ahondar un poco en lo que son la ley de la constancia térmica, que habíamos redactado también en el video anterior, pero que aquí estamos acoplando algunas cositas que faltaban. Por ejemplo, que se consideraba que siempre frente al enfriamiento del globo, pues la vida animal lo que hace es aparecer en un estado de célula a una temperatura determinada. Es decir, para su elevado metabolismo celular se tiende a mantener la temperatura del origen. Si la temperatura corporal sube demasiado, las reacciones bioquímicas, es decir, por ejemplo, el conjunto de las enzimas y las reacciones metabólicas se desequilibran y las proteínas que suelen intervenir para el metabolismo de diferentes enzimas, pues lo que pasa es que con una temperatura demasiado elevada se altera, o incluso también el metabolismo suele atender una reducción, en el caso de nosotros, por ejemplo. Entonces lo que podemos observar es cómo la temperatura de diferentes animales que han aparecido en primer lugar sobre la Tierra tienen una temperatura corporal más baja, y los últimos en aparecer pues guardan una temperatura mucho más elevada, que fue prácticamente esto parte de la experiencia de René Quintón, parte de la experiencia que tuvo en el Collège de France, en el Colegio de Francia, en el Colegio Mayor de Francia, donde él realiza esos estudios de fisiología para poder determinar la temperatura de diferentes especies a las cuales pues les pone el termómetro en el poto y les comienza a medir. Por ejemplo, tenemos lo que son los reptiles. Los reptiles básicamente, en esta escala que presentamos aquí, en esta escala de temperatura, pues vemos que el origen térmico para la aparición de la vida es un aproximado de 44 grados centígrados, que tiene relación con la aparición también de ciertos reptiles. La temperatura de los reptiles, recordemos que estos animales pues son ectotérmicos. Este término quiere decir que son incapaces de generar su propio calor y tienen que depender de fuentes externas para regular las temperaturas corporales. Esto significa que los reptiles obtienen el calor de su entorno y obtienen su temperatura, su eficacia de vida está delimitada por la temperatura externa, es decir, por el ambiente que les rodea.
Entonces, las actividades de estos animales dependen del entorno, de la temperatura del ambiente. Entre los 31 y los 31 grados centígrados, cuando estaba pues básicamente la Tierra, bueno, el agua sujeta a la Tierra, en esa época pues aparecen una especie que puede ser diferenciada entre los reptiles y los mamíferos, claro, entre los reptiles y los mamíferos, porque sería una parte ave invitada a mamífero, pues sería el ornitorrinco, que estaría en esa escala. Luego, conforme va descendiendo la temperatura, comienza a aparecer lo que es la echidnia, el oso perezoso, que por ejemplo el oso perezoso tiene una temperatura entre 24 y 33 grados centígrados. Después tenemos lo que es la zarigüeya, que aparece a los 32 grados centígrados. Entre los 34 y 36 grados centígrados comienzan a aparecer otros tipos de animales como el armadillo. El hipopótamo aparece entre los 35 y 33 grados centígrados. ¿Qué más? Por ejemplo, los primates comienzan a aparecer cuando el medio ambiente tiene una temperatura en 37 grados centígrados. La temperatura corporal, por ejemplo, de los primates es esa, justamente. La temperatura del caballo, por ejemplo, está entre los 37 y 38 grados centígrados. La temperatura de la vaca está entre los 38 y los 39 grados centígrados. De un perrito, por ejemplo, la temperatura es de 38.5 grados centígrados. Y de ahí las especies, hay como una especie de punta, de quiebre, donde las especies que comienzan a aparecer nuevas comienzan a acercarse a un mayor nivel de proporciones de la temperatura del origen. Por ejemplo, van a acercarse a la temperatura que tenían los reptiles en su entorno y no a la temperatura del reptil propiamente. Por ejemplo, ya las aves como el kiwi, Apteryx, es un ave no volador, pues esta tiene una temperatura entre los 37 y los 37.2 y los 37.5 grados centígrados. El avestruz, por ejemplo, tiene una temperatura cada vez más elevada, se comienza a escalonar de 38.8 a 40 grados centígrados. Las aves de corral, por ejemplo, los pollos, los gallos, suelen tener una temperatura aproximada entre los 40 a los 44 grados centígrados, como las gallinas, por ejemplo, 40 a 41 grados centígrados. Las palomas suelen tener hasta 41 grados centígrados. Eso quiere decir que las especies que conservan la temperatura original, que está en el medio donde aparecen los reptiles, pues se genera como una especie de inversión, una especie de polaridad. Mientras en la temperatura que guardan las aves, que son las últimas especies en aparecer según su temperatura, pues predomina el hecho de que conserva una temperatura más alta, por encima de los 40 grados centígrados, que es equivalente al medio ambiente donde aparecen los reptiles. Recordemos que el reptil pues es un animal ectotérmico y dependía en su aparición de la temperatura del medio ambiente. Entonces las especies, cuando van apareciendo siglo tras siglo o era tras era, pues van adaptándose a generar una memoria original, y esa memoria original va a estar determinada por el hecho de que estas especies que conservan una temperatura del origen van a tratar de tener las mismas condiciones del medio biológico que lo sostenía, es decir, el agua de mar, como es la calidad de minerales que encontramos en el plasma de todas estas especies. Otra cosa que es muy importante acotar, pues es justamente nuestra propia temperatura térmica, que en el hecho es de que nosotros podemos también considerar que somos un cuerpo que tiene un desarrollo evolutivo determinado, que tiene una filogénesis. Entonces, el desarrollo de embrionario, o lo que podemos considerar también ontogénesis, en nuestro organismo, podemos sectorizar que se encuentran justamente las mismas capas. Dentro de nuestro cuerpo nosotros podemos encontrar la etapa reptil, la etapa mamífero y la etapa incluso de aves también. Esto se gesta de una manera muy clara cuando nosotros estudiamos lo que es la nueva medicina germánica. Por ejemplo, en la imagen de aquí al lado, en la imagen que estamos colocando, pues es una forma en la que el doctor Rutger Hammer demuestra y aprecia que el cuerpo es la misma evolución en sí. Y esa evolución pues es en donde podemos nosotros apreciar el orden en que aparecen las especies. Lo vemos desde el cerebro y las capas embrionarias y los microorganismos también que justamente se gestan en estas capas embrionarias. Nuestro cuerpo pues sería una especie de simbionte en realidad. Así como el simbionte que muchos conocen de algunos
de algunos cómics de superhéroes como de Spider-Man, así. Bueno, nuestro cuerpo es netamente un simbionte que primero tiene una capa endodérmica. La capa endodérmica está vinculada a la formación o a la aparición evolutiva de lo que son los hongos, las micobacterias o el bacilo de tuberculosis, también estaría ligado a esa capa endodérmica. Luego tenemos una capa mesodérmica, que sería el siguiente simbionte. Ese simbionte pues estaría correlacionado con lo que son las bacterias propiamente dichas y las cepas micobacterianas. Luego tenemos otro simbionte, que sería la otra capa que nos conforma, que sería una capa ectodérmica. Ectodérmica. Bien, esta capa ectodérmica podría estar relacionada por los paquetes de cadenas de información, exosomas o biones, que nosotros normalmente llamamos virus, pero estaría conformado tanto por una matriz de virus y bacterias, la capa ectodérmica. Es decir, todos estos microorganismos conforman parte de una sola unidad integral viva a la que nosotros llamamos ser humano. Recordemos que justo nuestro propio cerebro pues se manifiesta en esas mismas condiciones. Nuestro propio cerebro pues tiene una matriz reptil, que es la capa más profunda, que está relacionado con el tronco cerebral. Tenemos una capa mamífera que está relacionada con el cerebro, con el cerebelo, con el cerebro nuevo, o con la sustancia blanca, y tenemos una neocorteza, que es la parte de la corteza cerebral que estaría relacionado básicamente al vuelo, a la evolución de las propias aves también. Entonces, lo que es el tronco cerebral, que sería la parte más externa, considerando esos periodos de evolución, perdón, el tronco cerebral, perdón, sería la capa más interna. Entonces, esta capa estaría conformando lo que son los tejidos derivados del endodermo, que sería la capa más profunda en la que los órganos están destinados justamente a la nutrición, como lo que es todo el tubo digestivo. O sea, el tronco cerebral se limita al control endodérmico de todo el tubo digestivo. También se limita a lo que es la respiración, y a su vez en estas capas pues justamente nosotros encontramos microorganismos de esa propia capa embrionaria. El cerebelo, que es la parte por encima de la capa reptil, pues lo que hace es controlar. Bien, acá hay un acote muy importante de que los microorganismos que se encuentran en la capa endodérmica justamente estarían actuando como reptiles. Son los microorganismos que han evolucionado, que han coevolucionado en realidad, bajo una coyuntura de mantener el medio, su entorno, propicio al medio original, una temperatura adecuada y una buena concentración de salinidad. Es por eso que la capa endodérmica es la capa más profunda, e incluso a nivel del cerebro también se encuentra en la capa más interna, y controla justamente lo que son las micobacterias, hongos. En sí, esa es la matriz, sería una matriz reptiliana. Entonces, el cerebelo, que sería una parte intermedia, controlaría también los que son los tejidos del antiguo mesodermo, que son órganos destinados a la protección de las partes más arcaicas, por así decirlo, que sería, por ejemplo, el pericardio, la pleura, la dermis, la piel, justamente, las glándulas mamarias. Y está controlado también por lo que son los microorganismos que le tocan, que están en esa estructura. Como hemos visto en la imagen anterior, en este caso algunas bacterias, y con una tendencia a acercarse hacia algunos virus y algunas micobacterias en sí. Bien, ¿cómo podemos observar el tronco cerebral y el cerebelo? Pues al que también se le llama cerebro reptil, controla las funciones más arcaicas de la evolución, es decir, está vinculado a la supervivencia eficaz por medio de la temperatura y el entorno que lo domina, tal como un reptil, que es un organismo ectotérmico. Bien, la sustancia blanca, también llamada cerebro mamífero, al cual controlaría los tejidos derivados del mesodermo nuevo, tiene unas funciones pues netamente de sostén. Esas funciones están conformadas por lo que es el movimiento esquelético, y también por lo que es el movimiento de los músculos, los vasos sanguíneos, las arterias. Y esta matriz, también de la materia blanca, pues tiene sus propios microorganismos, que básicamente tienden a ser las bacterias. Recordemos que esto se encuentra en la parte intermedia, es decir, el tronco cerebral y parte del cerebelo. Y también estaríamos conformando ahí lo que es la sustancia blanca propiamente. Después la parte más externa, o la parte más evolucionada, por así decirlo,
es la corteza cerebral. Bien, a la que también se le llama a la que el cerebro humano, en realidad, esa parte de la corteza cerebral, lo que hace es controlar todos los derivados ectodérmicos. Entonces, al ser la capa más exterior, que nos proporciona, nos proporciona lo que ocurre al cuerpo, es que proporciona lo que es la piel, netamente, y también nos proporciona lo que es la matriz de sensibilidad hacia todos los tejidos cognitivos sensitivos, motores. Sensitivos y motores en sí. Que también se puede decir que son eventualmente los tejidos más modernos. Por un lado, el doctor Ricker Hammer justamente lo que hace es que pone este apartado como microorganismos, desde los microorganismos hacia los virus, que estarían en esa coyuntura de la capa más externa. Pero los pone como un interrogante siempre. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe muy bien qué hacen, o sea, cuál sería, por ejemplo, el patrón de los virus. Pero según algunos estudios, por ejemplo, los estudios desde la perspectiva de la epigenética, pues los virus netamente serían portadoras de información para la vida, que serían como especie de llaves, netamente, que permiten el desarrollo o la síntesis de diferentes matrices proteicas para que puedan ser encriptadas en nuestro propio ADN. Bien, si nos fijamos en esta parte, por ejemplo, de que los órganos del ectodermo, pues son básicamente las portadoras de la información. Es decir, son interfaces entre lo que está dentro de nosotros y lo que está afuera, tal cual como funciona una membrana celular. Nosotros a veces pues nos damos cuenta, pensamos que vemos la célula, y la ciencia oficial pues ¿qué nos hace creer? Nos hace creer que el núcleo de la célula pues netamente es como si fuera su cerebro, pero en realidad no lo es. El núcleo de una célula está determinado, tiene todo lo que tiene un ser humano. Tiene un estómago, tiene un sistema digestivo, tiene un sistema nervioso, tiene un sistema de hipercapilaridad. O sea, es básicamente un ser humano pequeñito, pero su proporción, su distribución es totalmente diferente. O bueno, la realidad es que nosotros la vemos diferente. Pero es así. Por ejemplo, el núcleo de una célula normalmente suele estar vinculado a lo que es el cerebro. Es lo que nos dice la ciencia oficial, pero en realidad no es así. Lo que es el núcleo es netamente la matriz reproductiva de una célula. Estaríamos hablando de los genitales. Entonces, ¿dónde se encontraría el cerebro de la célula? El cerebro de la célula, pues, sería netamente su membrana. Y esta membrana es el equivalente a nuestro cerebro, que controla justamente toda la sensibilidad de todo el entorno de la piel, que permite justamente esa conexión con los virus y con algún otro tipo diferente de microorganismos que son portadoras de una señal de información para la modificación del ADN y para el reordenamiento. Cosa que desde la epigenética, simplemente nuestro cuerpo, la membrana o la membrana de la célula, pues tendría la llave para poder abrir la puerta hacia esa información, hacia la información viral, hacia la información de los biones, hacia la información de los exosomas, que son matrices proteicas. Si nuestro cuerpo no le abre la puerta, es porque no se encuentra una resonancia o porque no hay una necesidad de un aporte viral externo. Es por eso que un contagio por algo que venga de afuera del aire no puede suscitarse. Por esa misma razón. No se puede suscitar por el hecho de que para que el cuerpo, la membrana de nuestro cuerpo, las membranas mucosas o de todo nuestro entorno permita que exista una permeabilidad, necesita el cuerpo tener un condicionamiento, es decir, necesita tener una resonancia. Y esa resonancia, pues ¿cómo la conseguimos? La conseguimos mediante el cambio de la frecuencia emocional, que básicamente son nuestras llaves hacia los campos netamente biológicos, hacia que el cuerpo acepte diferentes tipos de informaciones. Por ejemplo, lo que quiero decir, que las personas no se pueden enfermar por un virus si es que no tienen un factor de resonancia con este. ¿Y cuáles serían los factores de resonancia con un factor viral? Pues el condicionamiento emocional está vinculado a esa resonancia. Esas son las llaves que abrirían la puerta a cualquier factor viral. Es el miedo, es el amor, son las emociones. Esas son las resonancias en realidad. Entonces, lo que podemos considerar siempre es que netamente pues la interfaz ectodérmica son las puertas que abren o que permiten el acceso a portadores de información, que son microorganismos y que son virus, bacterias, hongos y parásitos, que viven en simbiosis con nuestro organismo. Es decir, como nosotros somos un ecosistema totalmente integral y ya somos simbiontes,
Toda la vida que está en nuestro entorno siempre pretende de vivir de simbiontes con nosotros. Virus, bacterias, hongos y parásitos, que no son los causantes de la enfermedad. Lo que causa la enfermedad pues es el entorno o el medio biológico que nosotros le damos. Bien, ahora vamos a considerar un poco lo que es la temperatura propia de nuestro cuerpo. Aquí tenemos pues un diagrama que representa la fiebre que alcanza los tejidos de cada capa embrionaria. Una temperatura en que cada microorganismo de cada capa funcionan con mayor eficacia para construir nuestro organismo netamente. Es decir, por ejemplo, un factor febril lo que hace es aumentar la eficacia para la formación del organismo, para la formación de las cortezas, de las moléculas, para la formación enzimática, para la formación de los estratos celulares. Básicamente todo eso va a estar determinado por el acceso que tiene nuestro cuerpo a una determinada temperatura adecuada dependiendo de su capa embrionaria. Por ejemplo, con esto vemos cómo en nuestro cuerpo los microorganismos que son más antiguos pues funcionarían a una temperatura más baja que los más modernos. Es decir, se reproducen en una parte interior de nuestro organismo y también va a darse tanto en el interior como en el exterior. O sea, este es básicamente el fin de la constancia térmica. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son los microorganismos en la capa del endodermo, que su máximo tope de temperatura es de los 37.2 grados centígrados. Luego tenemos algunos organismos que están correspondidos a lo que es el viejo mesodermo, que tienden a oscilar hacia una temperatura de máxima eficacia de los 38.4 grados centígrados. El nuevo cerebro o la parte del nuevo mesodermo tendría una temperatura máxima de máxima eficiencia de entre los 39.5 grados centígrados. Y la máxima eficacia, es por eso que se producen las fiebres, netamente, para aumentar esa eficacia. Bien, el endodermo es más bien, es como que no hay muchos límites para la síntesis de la parte externa de la piel, que puede soportar temperaturas un poco mayores a las normales, que solamente se conoce que es hasta 42 grados centígrados, pero incluso podría superarse, pero ya serían netamente unas condiciones que no son ideales pues para la vida. Por eso se desconoce incluso cuál sería una temperatura hasta donde se puede mantener las cadenas estables de del ADN. Entonces, para poder apreciar mejor pues esta síntesis de la temperatura en el agua, tenemos que considerar también los experimentos que se daban para con los que René Quintón pudo demostrar la ley de la constancia marina, netamente. Ahora pues comenzamos a ver lo que son algunos experimentos que se dan tras la Segunda Guerra Mundial con los profesores alemanes Henry Lampert y Goetze, quienes observan que en el comportamiento de algunos cánceres superficiales, cuando a los pacientes se les somete a baños progresivos de temperatura creciente y de larga duración, las células malignas, justamente, bueno, las células que están, no malignas no digamos, sino que son las células que están alteradas en su medio, en su entorno, comienzan a debilitarse cuando la temperatura del cuerpo se eleva de una manera artificial. Es decir, cuando generamos una fiebre artificial, que estaría vinculada entre los 39 grados centígrados y los 42 grados centígrados, toda célula cancerígena pues muere. Es por eso que mucho se le ha atribuido a que los baños termales, por ejemplo los baños que tenemos acá en la ciudad de Arequipa, en el Cobo del Canchibay, en las partes altas, estos baños, estas temperaturas termales pues alcanzan unos promedios de temperatura entre los 42 hasta los 52 grados centígrados, que son temperaturas que nuestra piel pues puede soportar manteniendo una constante térmica interna. O sea, nos vamos a enfriar constantemente para poder soportar esa temperatura. Pero el medio externo generaría una máxima eficacia para la desaparición de células que están anormales, tipo las células cancerígenas propiamente. Y esto se debe a la temperatura. Es por eso que se dice que los baños termales pues, son milagrosos. ¿Por qué? Porque tienen una temperatura superior a la normal y normalmente las personas que a veces están delicadas de salud van a estos baños termales y se curan de milagro. ¿Por qué? Porque se posan en estas aguas termales, encima de que estas aguas termales pues tienen una cantidad alta de electrolitos, es decir, de minerales, de
de minerales, metales, electrolitos, pues hay un intercambio también de permeabilidad. Es como que nuestro cuerpo pues realiza una ósmosis adecuada a una temperatura adecuada, eficiente para corregir la temperatura de diferentes células a nivel del endodermo, del ectodermo y del mesodermo. Entonces, como se comprobó en esa época que entre los 39 y los 42 grados centígrados las células cancerígenas mueren, se dice que las células sanas justamente lo que hacen es soportar, toleran temperaturas de hasta 45 grados centígrados. Es por eso que incluso se encontrado baños termales que suelen tener temperaturas de 52 y la célula pues están ahí, solamente que las personas pasan menos tiempo porque no toleran tanto estar sumergidos en una temperatura tan alta. Hay baños termales que tienen 42, 43 grados centígrados, 45, que son totalmente tolerables, donde la gente va tranquilamente, se queda unos 20, 30 minutos ahí. Entonces, Quinton lo que hace pues, define que la vida apareció en una condición óptima de 44 grados centígrados y que la célula no puede vivir en una temperatura de ambiente superior, ya que la Tierra desde que apareció en la vida se ha ido enfriando y los organismos no han podido adaptarse. Entonces él observa incluso cómo los insectos, los lagartos en verano, se posan sobre los muros directamente bajo el sol, y las temperaturas ambientales en ese entorno pues a veces suelen tener entre 50 a 60 o incluso 70 grados centígrados, pero su teoría es correcta. Si la teoría de René Quinton es correcta, pues es imposible que la célula resista más de 44 grados centígrados. Entonces René Quinton, pues un poco extrañado por esa condición, hace un experimento en verano y observa que si el lagarto es expuesto directamente al sol, pues al mantenerlo inmóvil, este muere. Y muere más o menos en un aproximado de 8 minutos. Es decir, el lagarto, para poder tolerar esas altas temperaturas, siempre está en constante movimiento. ¿Por qué? Porque esa temperatura le promueve a una especie de reptil un alto grado de eficacia física y celular para poder desplazarse, para poder moverse, para poder tolerar el calor, la temperatura, como esos lagartitos que a veces ven en el desierto que se mueven a alta velocidad y que están levantando las patitas, como la imagen que pondremos por aquí, a ver. Entonces, él observa que cuando lo dejas a este reptil es inmóvil, en un ambiente cerrado y con toda la temperatura del sol y llega a llegar a los 70 grados centígrados, esta especie muere. Y pasa lo mismo con los insectos también. Pasa lo mismo, por ejemplo, él también lo que hace es agarrar una mosca y colocarla dentro de un recipiente, y normalmente se considera que cuando lo pone cuando pone un insecto o la mosca dentro de un recipiente, la temperatura tolerable de estos insectos pues suele ser hasta los 42 grados centígrados, 41 o 40 grados centígrados, pero la temperatura en un ambiente que se torna entre los 46 y 47 grados centígrados hacen que el insecto pues muera. Entonces esto sucede pues porque los organismos de la vida de la célula animal, consideramos animales a los insectos también, pues no han podido adaptarse a temperaturas más altas que la presente cuando aparece la vida en el mar. Igual, por ejemplo, cuando observamos las abejas. Las abejas son, por ejemplo, otro ejemplo de que, por la temperatura es un medio de su factor de seguridad para la vida. Incluso las abejas lo utilizan como un arma. Lo que hace, por ejemplo, cuando hay una avispa que entra o que está cerca de un panal de abejas, algunas abejas imitan su movimiento, incluso es como que invitan a pasar a la avispa, y todas las abejas se abalanzan sobre la avispa. Entonces, por ejemplo, puede haber unas 500 abejas sobre una avispa y comienzan a vibrar, a hacer vibrar sus potitos, los hacen vibrar y comienzan a generar un aumento de temperatura, un aumento de calor, mientras mantienen inmóvil a la avispa. Entonces las abejas, al comenzar a vibrar sus musculitos, sus alas, y la temperatura del interior de la colmena comienza a elevarse, un poquito por encima de lo normal, hasta alcanzar unos 47 grados centígrados, por ejemplo. Y es increíble esto, ¿por qué? Porque una avispa muere y se asfixia a los 46 grados centígrados. Sin embargo, las abejas toleran hasta 48 grados centígrados. Entonces, cuando superan una temperatura cuando superan la temperatura de la avispa, o sea, la avispa, como les digo, muere a los 46, es su límite
de soporte, y la avispa muere asada por el calor ejercido por las avispas. Entonces es un límite, y por tanto con solo una sutil diferencia de 2 grados centígrados que las abejas usan para matar a una avispa, nosotros vemos la sutileza de lo que hay en la manifestación óptima de la temperatura para poder conservar la vida. Bien, eso es todo por ahora. En el siguiente video explicaremos un poco lo que nos falta, lo que es la ley de la constancia marina, la ley de la constancia osmótica y los factores de luminiscencia propuestos por René Quintón. Eso es todo por ahora. Nos vemos, amigos. Gracias.